Hola, gracias por continuar en mi canal. Yo soy el profe Fabio Martín. Hoy vamos a hacer ejercicios del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Empecemos. Si nos piden resolver x menos 7 elevado al cuadrado o la diferencia de x menos 7 elevado al cuadrado. Como dijimos, es lo mismo que multiplicar x menos 7 por x menos 7 o multiplicar x menos 7 por sí mismo. Veamos cómo lo multiplicamos. X por x nos da x al cuadrado. X por menos 7 nos da menos 7x. Menos 7 por x nos da menos 7x. Y menos 7 por menos 7 nos da más 7 al cuadrado. Realizamos las sumas algebraicas y nos da x cuadrado, no tenemos con qué sumarlo, entonces nos queda x cuadrado. Menos 7x más menos 7x nos queda menos 2 veces 7x. Y 7 al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, entonces bajamos el más 7 al cuadrado. Veámoslo según la fórmula que hemos dicho, que es que el resultado de la resta o diferencia de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, que nos dio x cuadrado. Entonces nos queda x cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término. Y nos dio menos 2 veces 7 por x. X es el primer término y 7 el segundo término. Entonces nos queda menos 2 multiplicado por 7x más el cuadrado del segundo término más 7 al cuadrado. Resolvamos estas expresiones algebraicas. X al cuadrado nos queda igual a x al cuadrado. Menos 2 7x nos quedaría menos 14x. Y 7 al cuadrado nos quedaría más 49. Así que podemos decir que el cuadrado de la resta de la diferencia de x menos 7 es igual a x cuadrado menos 14x más 49. Si nos piden hallar el resultado de x cuadrado menos y todo elevado al cuadrado, hagámoslo nuevamente multiplicando x cuadrado menos y por sí mismo. Tenemos x cuadrado menos y por x cuadrado menos y. Veamos cómo lo resolvemos. X cuadrado por x cuadrado nos queda x cuadrado al cuadrado. X cuadrado por menos y nos queda menos x cuadrado y. Menos y por x cuadrado nos queda menos x cuadrado y. Y menos y por menos y nos queda más y al cuadrado. Resolvemos las sumas algebraicas y encontramos que x cuadrado al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, entonces nos queda x cuadrado al cuadrado menos x cuadrado y más menos x cuadrado y nos queda menos 2 veces x cuadrado y menos x cuadrado y más menos x cuadrado y nos queda menos 2 veces x cuadrado y. Y y al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, entonces nos queda más y al cuadrado. Veámoslo con la fórmula y nos queda que el cuadrado del primer término, x cuadrado al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, menos 2x cuadrado y, más el cuadrado del segundo término. El segundo término es y, así que el cuadrado es y al cuadrado. Resolvemos esas expresiones algebraicas y nos queda que x al cuadrado es igual a x a la 4. Menos 2x cuadrado y nos queda igual, menos 2x cuadrado y. Y y al cuadrado nos queda y al cuadrado. El cuadrado de la diferencia o la resta de x cuadrado menos y cuadrado es igual a x a la 4 menos 2x cuadrado y más y al cuadrado. Nos piden hallar la solución de la siguiente resta o diferencia al cuadrado. X al cubo menos y al cubo, todo elevado al cuadrado. Multiplicamos x al cubo menos y al cubo por sí mismo.
nos queda x al cubo menos y al cubo por x al cubo menos y al cubo. X al cubo por x al cubo nos queda x al cubo al cuadrado. X al cubo por menos y al cubo nos queda menos x al cubo y al cubo. Menos y al cubo por x al cubo nos queda menos x al cubo y al cubo. Y al cubo por y al cubo o menos y al cubo por menos y al cubo nos queda más x al cubo al cuadrado. Resolvemos estas sumas algebraicas y nos queda que x al cubo al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, así que nos queda igual x al cubo al cuadrado menos x al cubo y al cubo más menos x al cubo y al cubo nos queda menos 2 veces x al cubo y al cubo. Y ya al cubo al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, entonces nos queda igual y al cubo al cuadrado. Veámoslo con la fórmula por partes. Entonces nos queda que el cuadrado del primer término, x al cubo al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, menos 2 veces el primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, más y al cubo al cuadrado, que es más el segundo término, que es y al cubo al cuadrado. Resolvemos estas expresiones algebraicas y nos queda que x al cubo al cuadrado es igual a x a la 6. Menos 2x cubo y cubo nos queda igual. Más y al cubo al cuadrado nos queda y a la 6. Así que podemos decir que la diferencia de x al cubo menos y al cubo elevado al cuadrado es igual a x a la 6 menos 2 veces x cubo y cubo más y a la 6. Vamos a hacer un último ejercicio hallando el resultado con la multiplicación y luego vamos a hacerlo directamente con la fórmula para que se den cuenta lo fácil que es. Todo esto lo hicimos parte por parte para que se dieran cuenta de dónde sale el resultado. La idea es que cuando encuentren el cuadrado de una diferencia rápidamente digan con base en la fórmula el resultado. Pero es importante que aprendan de dónde sale el resultado. Nos piden encontrar el resultado de 3 a la 4 menos 5b al cuadrado al cuadrado. Hagamos la multiplicación. Nos queda 3 a la 4 menos 5b al cuadrado por 3 a la 4 menos 5b al cuadrado. 3 a la 4 por 3 a la 4 nos queda 3 al cuadrado a la 4 al cuadrado. 3 a la 4 por menos 5b al cuadrado nos queda menos 3 a la 4 por 5b al cuadrado. Menos 5b al cuadrado por 3 a la 4 nos queda menos 3 a la 4 por 5b al cuadrado. Y menos 5b al cuadrado por menos 5b al cuadrado nos queda más 5 al cuadrado, b al cuadrado al cuadrado. Realizamos las sumas y nos queda que 3 al cuadrado a la 4 al cuadrado no tiene con qué sumarse, entonces nos queda igual. Menos 3 a la 4 por 5b al cuadrado más menos 3 a la 4 por 5b al cuadrado nos queda menos 2 veces 3 a la 4 por 5b al cuadrado. Y 5 al cuadrado, b al cuadrado no tenemos con qué sumarlo, entonces nos queda igual. Con la fórmula nos queda que el cuadrado del primer término, 3 al cuadrado a la 4 al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo. Nos queda menos 2 veces 3 a la 4, primer término, por 5b al cuadrado, segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es más 5 al cuadrado, b al cuadrado al cuadrado. Resolviendo estos términos algebraicos nos queda que 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9. A la 4, a la 2 nos queda que es a la 8. Menos 2 por 3, 6, por 5, 30. Nos queda menos 30. A la 4, b al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25, 25. Y b al cuadrado nos queda b a la 4. Así que el resultado del cuadrado de la diferencia de 3 a la 4 menos 5b al cuadrado es igual a 9 a la 8
menos 30 a la 4b cuadrado más 25b a la 4. Ahora, como dijimos, vamos a hacer unos ejercicios, pero encontrando con la fórmula, con esta fórmula directamente los términos, sin hacer la multiplicación. Sí tenemos que resolver los términos después, pero nos ahorramos este paso de la multiplicación encontrando cada término con la fórmula. Y los vamos a hacer con los mismos ejercicios que desarrollamos en este video. Si nos piden hallar el cuadrado de la diferencia de x menos 7, ya no tenemos que hacer toda la multiplicación que hacíamos antes, sino de una vez vamos a decir, encontramos el cuadrado del primer término, que es x al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo término. Sería entonces menos 2, 7x, más el cuadrado del segundo término. El segundo término de 7 nos quedaría 7 al cuadrado. Resolvemos los términos algebraicos si es necesario, y nos queda que x al cuadrado es x al cuadrado, menos 2, 7x sería menos 14x, y más 7 al cuadrado sería 49. Así que cuando nos pidan encontrar el cuadrado de la diferencia de x menos 7, de una vez decimos el cuadrado del primero, que es x cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que es menos 14x, más el segundo al cuadrado. Y esa es la solución. Ahora encontremos el cuadrado de la resta o diferencia de x cuadrado menos y. Aplicamos la fórmula y nos da que el primero al cuadrado, o el primer término al cuadrado, es x cuadrado al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo, que es menos 2 veces x cuadrado y, más el cuadrado del segundo término, que es y al cuadrado. Resolvemos los términos algebraicos y nos queda que x al cuadrado es x a la 4, menos 2 veces x cuadrado y queda igual, más y al cuadrado, que nos queda y al cuadrado. Así que la solución para el cuadrado de la diferencia de x cuadrado menos y es igual a x a la 4 menos 2 veces x cuadrado y más y al cuadrado. Ahora encontremos el cuadrado de la diferencia de x al cubo menos y al cubo. Entonces de una vez decimos el cuadrado del primer término, que es x al cubo al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo. Nos queda menos 2x cubo y al cubo, más el segundo término al cuadrado, que nos queda x al cubo al cuadrado. Resolvemos los términos algebraicos y nos queda que x al cubo al cuadrado nos da x a la 6, menos 2x cubo y al cubo queda igual, y y al cubo al cuadrado nos queda y a la 6. Así que el cuadrado de la diferencia de x cubo menos y cubo será igual a x a la 6 menos 2 veces x al cubo y al cubo más y a la 6. Ahora encontremos el cuadrado de la diferencia o la resta de 3a a la 4 menos 5b al cuadrado. Y una vez pensamos entonces el cuadrado del primer término, que es 3 al cuadrado a la 4 al cuadrado, menos 2 veces el primer término por el segundo término, menos 2 veces 3a a la 4 por 5b al cuadrado, más el cuadrado del segundo término. 5 al cuadrado, b al cuadrado al cuadrado. Resolvemos los términos algebraicos y nos queda que 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Y a la 4 al cuadrado nos da a la 8. El segundo término, 3 por 5, 15 por 2, 30. Entonces nos quedaría menos 30 a la 4, b al cuadrado. Y el tercer término nos queda 5 al cuadrado, es 5 por 5, 25. b al cuadrado nos queda b a la 4. Así que la solución al cuadrado de la diferencia de 3 a la 4 menos 5b al cuadrado es igual a 9a a la 8 menos 30a a la 4b al cuadrado más 25b a la 4. Al principio les mostré todo el proceso como es la multiplicación de la diferencia por sí misma, pero la solución se da siempre
buscando el cuadrado del primer término menos 2 veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y se hace la solución de los términos algebraicos. Espero que el video les haya ayudado, que les haya gustado. Los invito a que se suscriban, a que compartan los videos y les den me gusta. Muchas gracias.